Saludo ahora a otro amigo, al profesor Jairo Vladimir Llano, antropólogo, doctor en Derecho, analista político, hombre interesado siempre por la educación, en quien vamos a analizar otro tema supremamente, u otros temas supremamente interesantes en este primer día de la Semana Mayor, de la Semana Santa del Catolicismo, cuando son las 11:09. Gracias, profesor Vladimir Llanos, por acompañarnos en Periodismo Libre hoy. Buenos días, Luis Alfonso. Pues siempre un placer estar acá y compartir un espacio de reflexión contigo. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver cómo, digamos, dilucidamos algunos temas de coyuntura que son importantes para la ciudadanía y para las transformaciones que se proyectan en el país. Bueno, y usted que es un hombre siempre interesado por los asuntos latinoamericanos, ¿qué opina del análisis que acabamos de hacer con nuestros amigos directamente desde el Ecuador? No, es un análisis interesante. Pues vi como dos tendencias. Una tendencia a que no se debe reconocer los resultados y que se debe fortalecer el movimiento social, y otra tendencia a decir de que también hay que ser autocríticos con el mismo movimiento social y la izquierda misma ecuatoriana, que no logró convocar a todos los sectores. Yo ahí tengo una apreciación, y es que los que son presidentes siempre van a colocar, digamos, sus candidatos o el mismo candidato presidencial. Siempre se ha discutido eso, ¿no? Es decir, el candidato presidencial va con márgenes mayores de hegemonía, de posibilidades de quedar. Entonces, digamos que, y en Colombia, en América Latina se llama hiperpresidencialismo, ¿no? Donde el poder se concentra en el presidente. En toda América Latina, desde México hasta Argentina, Chile, toda América Latina, los presidentes tienen mucho poder cuando lo son. Entonces definen quién los va a reemplazar o si ellos mismos van a repetir. Y por lo general, cuando se hace una reelección en cualquier país latinoamericano, queda el que era candidato a presidente. Entonces, digamos que es un contexto que siempre ha pasado y que no es sorpresa en esa parte. Es decir, ¿por qué? Porque tienen los medios electorales, políticos, financieros, para poder, digamos, definir su estancia en el poder y quedarse allí digamos, otro periodo más. Y lo vemos en Colombia. En Colombia hubo dos reelecciones, la del presidente Uribe, no hubo problema, casi ahí la tercera, pero la Corte Constitucional dijo que no. Y las dos reelecciones de Santos, es decir, los dos que se han lanzado como candidatos presidentes han quedado. Entonces, digamos que siempre la dinámica en toda América Latina y es que los que se lanzan quedan, lo que se llama un poder presidencial más allá de lo que se cree. Siempre se habla de que hay división de poderes, pero América Latina no ha tenido esa división de poderes históricamente, sino que ha tenido un fuerte presidencialismo. Y ese fuerte presidencialismo es el que determina, digamos, lo que va a pasar. Por eso el presidente Petro tiene a su lado, y por eso digamos, los partidos de derecha son tan ofuscados con él, porque el presidente tiene en los medios para volver a tener un candidato y que posiblemente puede quedar. Entonces, digamos que es la historia latinoamericana y que es muy difícil, es mi punto de vista, ¿no? Tú lo pediste, Luis Alfonso. Es muy difícil a veces ir en contra de eso, a no ser que tengas una organización muy fuerte y que supere los umbrales que ellos están preparando, los que están en el poder. Pero no es la historia de América Latina. La historia de América Latina es que quienes están en el poder siempre se colocan ellos como candidatos presidentes o colocan a otro de su partido. El problema está en la violación de todas las normas, no solamente políticas, sino éticas, para imponer la candidatura. Ya vimos la denuncia de nuestros invitados desde Ecuador y cómo el señor Noboa pasó por encima de la Constitución, se dedicó a violar las normas de su propio país, irrigando más de 600 millones de pesos, comprando votos con toda clase de prebendas, y además lanzó toda clase de programas, además demagógicos, oportunistas, por una sola vez. No es que sean programas de largo aliento, ¿no? Los lanzó para la campaña para comprar votos. Lo denunciaban ellos. 8 programas para comprar votos. Y aparte de eso, llevó un mercenario. Llevó un mercenario. Eso es inaudito. Bueno, vamos a analizar con el profesor Jairo Vladimir Llanos un asunto palpitante para los educadores de nuestro país. El gobierno del presidente Gustavo Petro con su firma, la firma del ministro Sanguino del Trabajo y la firma del ministro Rojas de Educación, ha expedido el decreto 0391 que contempla pues una serie de directrices para que se dignifique la profesión del docente, del profesor, del maestro en las universidades públicas, que actualmente todavía, a pesar de el paso de los tiempos, continúa teniendo
figura del profesor hora cátedra. Ahí está el decreto al que ustedes pueden acceder a través del doctor Google. Y tenemos al ministro y entonces se establece una serie de normas, como decimos, respetando la autonomía universitaria para dignificar a los docentes hora cátedra. Usted y yo hemos sido profesores de hora cátedra en múltiples universidades públicas y privadas y hemos sido víctimas de la explotación indignante, indigna, misericordia, desigual a la que somos sometidos los profesores hora cátedra, a quienes no se nos reconocen ni las especializaciones, ni las maestrías, ni los doctorados en muchas oportunidades y a quienes les pagan un salario de hambre. Sobre todo en las universidades públicas. Esto viene de mucho tiempo atrás. El gobierno del presidente Petro lo que está procurando es solucionar esa situación en un corto plazo. Aquí hemos recuperado algunas manifestaciones de ASPO, de profesores que se han levantado contra esa situación. Y antes de darle la palabra para que usted nos comente acerca de este decreto, pues quiero dar a conocer algo que decíamos el 30 de junio del año 2023, el 30, a ver exactamente esto, el 30 de junio, sí, 2023, imagínense, más de año y medio, cuando hicimos un programa precisamente sobre este asunto de la explotación de los profesores de hora cátedra y decíamos, ¿sabían que la mayoría de los profesores de la Universidad del Valle son hora cátedra sin garantías laborales? Decíamos hace más de año y medio, queridos amigos, aquí en nuestro espacio, en la emisión número 17, y ya vamos en la 165, Jairo. Emisión 67, estábamos empezando. En esa oportunidad entrevistamos a Carmen Guerrero, a Carlos González, quienes profesores de la Universidad del Valle, quienes hablaban sobre ese asunto. Y entonces decíamos, la profesora Carmen Guerrero y el profesor Carlos González denunciaron la grave precarización laboral que afronta la mayoría de los docentes de la Universidad del Valle, que son 1,880 contratados en la modalidad de hora cátedra durante solo 8 meses al año. 8 meses al año. Con desiguales condiciones en materia de salud, pensión, estabilidad, participación en los órganos de representación, etcétera. Y además con las delicadas repercusiones que eso tiene en los estudiantes. Mientras tanto, los profesores nombrados son solo 1,033. Datos, ¿no? Datos para ilustrar esta entrevista. Por otra parte, bueno, en la misma emisión hicimos otra entrevista sobre otra temática. Bien, quería traer a colación esto porque aquí en Periodismo Libre hemos estado siempre atentos a esa lamentable situación. Profesor Jairo Vladimir Llano, usted maneja muy bien este decreto, el 0391 del 1 de abril de 2025. ¿Qué nos dice ese decreto? Hay mucha expectativa entre los docentes hora cátedra. Bueno, primero Luis, somos un gremio. Tú hiciste parte de las horas cátedras, como tú lo dices, hemos compartido muchos espacios académicos y universitarios. Y en todos los espacios universitarios que hemos compartido hemos intentado mejorar la educación y mejorar la vinculación docente, sobre todo porque Claro, ha sido muy dura, muy dimos una precaria. gran pelea en la Santiago, ¿no? En la 2011. Santiago queríamos que se Como dignificara lo cinco docente. mosqueteros. Sí, sí, pero eso fue impresionante, güey, con una acogida y Bellísimas además épocas esas. teníamos otros sectores que nos apoyaban, que convocaban mucho más allá en la universidad, que tenían unos 300 profesores, y entonces hicimos varias asambleas y precisamente era con la intención de fortalecer lo académico, pero también con fortalecer la vinculación laboral de los docentes. Entonces, digamos que hemos estado en todas esas correrías históricamente en varias universidades. Creo que también en Aribe nos encontramos por ahí en algún momento. Entonces, el historia propia, Luis Alfonso, la historia propia la que nos cuenta Sí, lo que le ha tocado sufrir al magisterio. Yo también he sido profesor de la del Valle, ahora cátedra, por muchos años y creo que tú también, ¿no? Entonces, sí, claro. y en Y en la autónoma, SAP, es otra entidad pública. hemos pasado por todas. ¿Cómo, Luis Alfonso? Estuve en la Escuela Superior de Administración Pública de SAT también y en la Exacto. Universidad del Valle. Claro. Entonces, digamos que nos ha tocado vivir y además nos ha tocado dar esas reivindicaciones y algo contradictorio, ¿no? Inclusive con aliados con los sindicatos, pero a veces solos, porque los sindicatos a veces se nos quedan solos en las reivindicaciones y pues hay que decirlo, ¿no? Es decir, a veces los sindicatos llegan hasta cierta situación y cuando ya se pide una mayor reivindicación, digamos, hasta ahí llegan y no logran avanzar más.
Entonces, y nos ha tocado vivirlo, ¿no, Luis Alfonso? Creo que ha sido una parte de nuestras vivencias. Sí, así Em, es. Y las vivencias han sido terribles, Luis Alfonso. Yo he visto profesores hora cátedra en la Universidad del Valle que han durado toda su vida hora cátedra y que nunca fueron reconocidos y que después de 20, 25 años fallecen, Luis Alfonso, sin haber sido vinculados nunca. El caso de Alfonso Rodríguez, un amigo que fue hora cátedra toda la vida y pues bueno, al final falleció y nunca fue nombrado y se quedan haciendo cola esperando que los nombren porque es la Universidad del Valle, entonces la Universidad de Prestigio, entonces yo ahí tengo que entrar y siempre son entre ocasionales y hora cátedra y precarizados. Y entonces yo veo a los profesores de la cátedra de la Universidad del Valle totalmente, digamos, marginados y no puede ser. Es decir, solamente se vende ese nombre de que es la Universidad del Valle, universidad prestigiosa, y entonces los profesores estamos ahí porque es prestigiosa. Yo no he estado de acuerdo con eso, pero sí los profes lo han hecho casi que con amorosamente. Yo no sé qué hay allí, pero su bolsillo cada vez crece menos. Entonces, y hay una estigmatización y comienzan a comparar la población, y por eso es bueno este programa, para aclarar eso, Luis, comienzan a comparar a los profesores de colegio a los profesores de universidad. Y dicen que es que los profesores tenemos primas. Y mira, interesante, un profesor de colegio hoy nombrado le va mucho mejor que a un profesor de Sí. universidad. Es decir, Menos hora cátedra, ¿no? inclusive, claro, inclusive en una cátedra también, es decir, en una cátedra y en nombramiento le va mejor. Hoy en día, digamos, un profesor con doctorado en una universidad, en un colegio, con 20 horas, no con Sí, 40, con 20 horas de clase medio tiempo, puede estar en los 12 millones de pesos. Y un imagina. profesor ocasional con doctorado en la del Valle, con 40 horas o 30, entre 30 y 40 horas, Luis Alfonso, está en 4 millones y medio. Imagínate la diferencia. Claro, es nombrado el del colegio y él no es nombrado, es ocasional el de la del Valle. Por supuesto, el nombrado del colegio y el nombrado universidad a lo mejor están en el mismo nivel, pero para que la gente se dé cuenta de cuánto gana un profesor universitario en la del Valle con doctorado ocasional, es eso, 4 millones y medio. Es decir, no alcanzan ni los 3 salarios mínimos, Luis Alfonso. Entonces, hay que acabar con esa mentalidad que es que los profesores universitarios ganan demasiado y los compara con los de colegio. No, los profesores de colegio nombrados les va muy bien y los profesores hoy, digamos, ocasionales en un colegio pueden llegar también a ese nivel, al mismo nivel salarial que un profesor ocasional en universidad. Y te doy casos como esto, un curso en la Universidad del Valle de 3 horas, 4 horas, puede estar en 350.000 semanal, más o menos 1.400.000. Es decir, un curso es un mínimo. Y hay profesores en la Universidad del Valle que solamente tienen 1 o 2 cursos. Es decir, se ganan 2.800.000. Entonces, por 6 o 8 horas dando clase, yo digo, ¿cómo es posible? Mira, tú tienes una biblioteca, los dos, yo también tengo mi biblioteca. ¿Cómo hacemos para comprar libros? Sería imposible cuando un libro cuesta 50.000 pesos. Entonces, nos toca Mínimo, mínimo. movernos. El libro más barato, Mínimo, el más barato, ¿no? El más ya barato. 1.070.000 pesos, no se consiguen libros más baratos. Claro, entonces imagínate esos salarios. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué Pero pasa? además de eso, perdona que te interrumpa, además de eso, de ese salario, ahí tienes que descontar las prestaciones, porque es sin prestaciones, Claro, ¿no? claro, claro, Y sin claro. prima de Pero, vacaciones, y solo por sí. 8 meses, máximo 10 meses, no por todo el año. Bueno, bueno, la del Valle, ¿no? Yo me acuerdo que en una época, Luis Alfonso, fui contratado por la fundación y era diferente. Es decir, ni siquiera la Universidad del Valle, sino que era tercerizado como era cátedra y me pagaba la fundación de la Universidad del Valle. Eso era terrible. Muy bien, entonces, y pagaban mejor las universidades privadas. Es decir, siempre han pagado mejor las universidades privadas cuando lo comparamos con la del Valle. Hoy en día hay universidades públicas que pagan mejor que la del Valle a sus horas cátedra y a sus profesores ocasionales. Es decir, se habla que la Universidad del Valle está arriba en investigación, que está entre las 5, pero cuando vamos a ver la realidad de los profesores de la Universidad del Valle es la precarización que han tenido esos profesores. Y por supuesto que yo apoyo esa lucha que han dado esas asociaciones de hora cátedra de la Universidad del Valle para reivindicar, digamos, su dignidad profesoral. Y alguna vez, Luis Alfonso me invitaban a un foro sobre educación superior y educación pública en la Universidad del Valle, 500 personas, y por supuesto yo fui con mi ponencia a hablar y a comparar modelos, ¿no? Con Argentina, que la educación pública en Argentina, la educación pública en Brasil, cómo iba avanzando, y cómo en Colombia nos íbamos quedando. Y bueno, y el resultado es que estamos quedados en educación pública y que solamente ahora con el gobierno de Gustavo Petro es que hemos avanzado en un reconocimiento de la universidad pública. Eso no nos puede olvidar, es decir, la universidad pública se ha venido fortaleciendo ante lo que pasaba anteriormente, donde Así solamente era la es. universidad privada la beneficiada. Entonces, y no una privada, porque es que salen los privados a decir, no es que lo privado hay que sacar, pero ¿cuáles privadas
eran las beneficiadas? Eran las privadas élites, Luis Alfonso, es decir, las universidades privadas élites, el resto de privadas no, es decir, la masa de privadas, de universidades privadas, no van a llegar digamos, los pilos, ¿no? Los pilos llegaban, era en el caso de los Andes, las universidades de élite, Javeriana, un poquito por allá el externado, en caso de Cali, el ICESI, y entonces los estudiantes preferían matricularse en universidades privadas que en la pública con dinero del Estado, ¿no? Es decir, el dinero del Estado financiaba eso y entonces en última estaba financiando la universidad privada y muchas privadas se acostumbraron y pues hoy tienen una desfase por esa parte. Entonces, digamos que el decreto, volviendo al decreto, el decreto digamos, nos dice, bueno, mire, vamos a dignificar la profesión docente, es decir, de esa precarización tan terrible que pasa en las universidades públicas, pues que el docente sea vinculado con unas condiciones favorables. Entonces, le dicen a las universidades públicas, entonces aquí tengo el dato porque yo quería también sacar un documento que mandé una vez para el legislativo sobre educación pública, que digamos que no fue muy difundido, donde se habla de que tenemos en Colombia entre 32 y 34, unas 32 universidades públicas y 53 privadas. Y tenemos 50, son 80 y algo de universidades, digamos 90 universidades, para redondear el número, de las cuales 32 son universidades públicas, 34, y 53, 55 son universidades privadas. Es decir, que tenemos un auge en la universidad privada en términos de cantidad de universidades. Ahorita vamos a hablar un poco del número de estudiantes. Entonces, esas universidades públicas, esas 32, 34 universidades públicas, están llamadas en el decreto, digamos que se ha propuesto por parte del Ministerio del 1 de abril del 0361, es decir, se ha llamado a que se formalice la vinculación de los docentes. El decreto 0391. 391 del 1 de abril de 2025, exactamente. Se ha llamado a que se formalice la vinculación de los docentes, ¿de acuerdo? Eh, ¿Y cuál es la estrategia según el decreto? El decreto te plantea una primera estrategia, y es que en un año tiene que haber un proyecto de vinculación de los docentes ocasionales y hora cátedra. Es decir, que ya no sean 8 meses como tú planteabas al inicio, sino que ya sean estables laboralmente, que los docentes sean reconocidos en su estabilidad laboral. Y eso lo van a hacer en el primer año. Después de tener el proyecto de vinculación, bueno, y te cuento, todas las universidades, bueno, no todas, algunas universidades, y han aparecido críticos, ¿no? Que dicen que es que la universidad pública no tiene recursos, entonces eso es un decreto bueno, pero que afecta los recursos de la universidad pública. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que uno vaya en contra de un decreto que busca la reivindicación o la dignificación del profesorado universitario? Es decir, por qué no lograr dignificar a ese profesor, digamos, ocasional y a ese profesor de la cátedra, por lo menos en su estabilidad laboral? ¿Quién puede estar en contra? Es lo que yo me preguntaba en estos días. Sin embargo, aparecían artículos en contra y por supuesto aparecían artículos defendiendo la propuesta. Entonces, el primer año es proponer en los consejos superiores de cada universidad pública, donde hay un delegado del Ministerio de Educación Nacional en cada uno, donde hay presidentes de consejo superior, que son gobernadores o alcaldes, es decir, donde lo público está hacer un plan de vinculación de todo lo que se va a hacer, de toda la nómina, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la autonomía universitaria. Cada universidad puede proponer cómo los va a vincular. Hay universidades que llegarán a hacer un concurso, hay universidades que simplemente tomarán los docentes que ya tienen y les van a decir, mire, simplemente vamos a escoger los mejores, vamos a escogerlos por concurso interno, no con la exigencia que hacemos para nombrar, sino que vamos a hacerlo interno y vamos a escoger la cantidad de profesores que vamos a vincular. Eh, y comienzan los procesos de vinculación laboral de los docentes. Es decir, que para diciembre de 2026 tendrían que estar vinculados, digamos, el 40% de los docentes que estaban en la cátedra vocacionales. Y para diciembre de 2027 tener vinculados el 80% de los profesores vocacionales y la cátedra en las universidades. Es decir, que la propuesta legalmente se queda hasta el 80%, que es muy bueno también. Es decir, lograr vincular y estabilizar la vida del 80% de los docentes es magnífico. Y aquí viene el dato que el mismo ministerio dice, que es crítico, digamos, mi estimado Luis, y para acabar con el comentario de los profesores y los de planta. Eh, en Colombia, del 100% de los profesores de universidades públicas, solamente el 24% está nombrado. Es decir, el 76% de los profesores de universidad pública son ocasionales o hora cátedra.
76%, según datos del mismo Ministerio de Educación Nacional. ¿De qué estamos hablando, Luis? Imagínate, hay una precarización del 76% de los profesores universitarios. Es decir, de 80.000 profesores universitarios, 60.000 son hora cátedra y ocasionales. Imagínate eso. Imagínate el dato, Luis. Es tenaz. Es decir, casi el 80% de los profesores universitarios son ocasionales y hora cátedra. Entonces, la pretensión es cuál? Darle la posibilidad de que esos profesores sean vinculados. De ese 76% ante un 24% nombrado sean vinculados. Y aquí quiero acabar con un mito. Es que se dice que los profesores nombrados ganan demasiado. Eso también es otro mito y esa no es la discusión. El decreto con el que van a ser vinculados los docentes, digamos en sus salarios, es el decreto 1269 de 2002. Ese decreto permitió que los docentes nombrados les dieran puntos por tener títulos académicos, por publicaciones, etcétera, etcétera, y les da un salario. Imagínate, solamente el 24% está nombrado, es decir, al 24% le beneficia ese decreto. ¿Qué quiere decir eso? De ese 24%, ¿cuánto ganan grandes salarios? Te garantizo que ni el 2%. La mayoría, el 20% restante, está en un salario, digamos, dentro de lo posible. Es decir, estamos hablando de que el 20% de los profesores universitarios nombrados ganan entre 9 a 15 millones de pesos. Los salarios exorbitantes que conocemos, que superan los 50, los 40, los 50, 60 millones, son unos pocos. Digamos que de esos 20.000 profesores universitarios, tal vez 100, 300 máximo, están en salarios exageradamente altos. Y exageradamente altos, ¿con qué límite, Luis Alfonso? Porque a veces también decimos de que son muy altos. No. Es decir, 300 profesores se ganan igual que un congresista. Hoy un congresista está en 55 millones de pesos. Y un profesor universitario que logre ganar 55 millones son 300. No más. De 80.000, 300 se ganan eso. Es decir, imagínate eso, un profesor universitario, son pocos los que se ganan eso. Lo mismo, podemos decir, podemos hacer la siguiente comparación. El Congreso tiene 300 congresistas y hay 300 profesores que se ganan lo mismo que un congresista. La pregunta, ¿cuál aporta más a la transformación de la sociedad? ¿Cuál aporta más, digamos, al avance social? ¿El profesor universitario o el congresista? Sin embargo, hay 80.000 profesores que no se ganan eso. Solamente 300, es decir, 300 congresistas y 300 profesores universitarios se ganan eso. El resto, los 80.000 o los 79.700, no ganan ese salario. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que acabar con ese mito. Por supuesto, los profesores que van a ser vinculados en este proceso va a ser más o menos, o va a estar relacionado con ese decreto. Es decir, que les van a dar el salario de acuerdo a sus títulos académicos, de acuerdo a la experiencia docente y de acuerdo a sus publicaciones. Que no está mal, está bien, porque es dignificar la labor docente, es decir, todos van a beneficiarse. Y eso lleva también a que los profesores estudien un poco más, que tengan más títulos, que escriban un poco más y que piensen la relación con la sociedad. Entonces, digamos que, y allí tendríamos calidad académica dentro de las universidades, o apuntar a una calidad académica dentro de las universidades. Entonces, digamos que es un decreto muy interesante, que solamente se ha dado en este gobierno y que busca resolver un problema histórico que le hemos planteado, Luis, y es la estabilidad laboral de los docentes. Hay una figura que se hizo muy famosa, que era y que todavía se mantiene, de acuerdo a esos datos del 76% de profesores ocasionales y una cátedra, y es la figura del profesor Taxi, que cogía taxi para un lado y para el otro, porque enseñaba en 3 o 4 universidades. A mí me Hoy tocó. todavía es igual, todavía es igual. Entonces, digamos que se mantienen. Los que logran estar en varias partes, los que están solamente en una universidad pública, ahora cátedra, pues está precarizado. Entonces, digamos que esta propuesta del gobierno es una propuesta para reivindicar la dignidad profesoral y que hay que apoyar y que hay que, digamos, incentivar y que además va a ayudar en algo también. No solamente va a ser para la universidad pública, en últimas, sino que indirectamente también va a afectar a la universidad privada, que también tiene que ponerse, digamos, a pagarle mejor a sus profesores. Es decir, hay universidades privadas, estimado Luis, y no me está preguntando, que llevan 10 años sin subir salarios. Entonces, tú lo sabes, Luis, entonces 10 años sin subir salarios, ni siquiera con el salario mínimo
Eso es inconstitucional, pero lo han hecho. Universidades privadas que no suben salarios. Muy bien. Entonces, y públicas que tampoco suben salarios. Entonces, ¿ahí qué sucede? Te voy a dar otro ejemplo. En lo público, en las universidades públicas, las maestrías y doctorados cuestan muy parecido a las privadas, tal vez Así un es. porcentaje menos, y los profesores les Le pagan toca a uno igual, es decir, endeudarse para poder hacer una maestría o un doctorado en una universidad pública. Endeudarse, poderlo pagar. claro, claro, entonces imagínate eso, es decir, tenemos el mismo sistema, pero se paga igual. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Que lo público sea eso, pero además con una inquietante situación. En la mayoría de los países de América Latina, doctorados y maestrías son gratis. Si tú vas a México, te pagan por estudiar maestría y doctorado, Luis. Si tú vas a Brasil, lo mismo. Y en Argentina es muy económico, que son los países como que uno puede tener como referente Creo que educativo, ahora porque Milei Chile lo es el quiere contrario. tumbar, ¿no? Ya le hizo el primer embate. Lo que pasa es que el movimiento universitario se paró firme. Claro. Por supuesto. Entonces, sí, mírate eso. Es decir, aquí apenas estamos llegando a esos niveles de Brasil, que es un ejemplo, o niveles de México, que también es un ejemplo en conocimiento universitario. Colombia está ahí. Colombia siempre aparece después en las universidades clasificadas, aparece Brasil, México, Argentina y Colombia de cuarto. Pero Colombia tiene que seguir mejorando en todo eso que hemos hablando, planteando, en aspectos laborales, en aspectos del profesor universitario, de pagar sus incentivos porque investiga. Creo que hacia allá tenemos que ir y ese es un inicio. Pareciera, son muchos años de universidad en Colombia, Luis Alfonso, estamos hablando de varios siglos y solamente hasta ahora se toca ese tema de la, digamos, dignificación del docente universitario, que es importante para el país, no solamente es pensando en que el docente se beneficie, como muchos han dicho, sino que al beneficiar al docente estamos beneficiando un contexto de investigación, un contexto de estudiantes bien preparados y que los mismos profesores puedan comprar libros, porque un profesor precarizado, pues, ¿cómo va a comprar libros, estimado Luis Alfonso? Así es. Pero yo, bueno, por acá no quiero dejar pasar lo que nos pregunta Foro de Moda. Dice Luis Alfonso, ¿cuál es el nombre de la Asociación Regional de Medios Alternativos que plantearon en la entrevista anterior? Es una red, así más o menos, voy a buscarlo bien, pero es una red regional de medios alternativos en la que estamos periodistas de Ecuador, de Chile, de Venezuela y de Colombia. Bien, cierro ahí el paréntesis. Cuando planteabas lo del el pago a los profesores nombrados, que son una minoría, ya lo has dicho, de 80.000, 20.000, son una minoría, el 20%, pues de todas maneras, y que de esos 20.000, solo 300 son los que ganan súper bien. Yo diría, al tener en cuenta la precariedad del salario en Colombia, que ganar entre 9 y 15 millones de pesos no está mal. No es un mal salario para un docente. Pero ese salario vaya a ver si en las universidades privadas se lo ganan los profesores aún estén nombrados. O vaya a ver si en la mayoría de los casos se lo ganan los profesores. Pero cuando mencionas que hay 300 que se ganan más de 50 millones y que están igual que los congresistas colombianos, más de 50 millones de pesos por hacer muy poco, porque lamentablemente a los profesores nombrados se vuelven una élite, se vuelven una especie de casta, de privilegiados, de burócratas. Y por eso vemos dos fenómenos que te los quiero plantear. Primero, se convierte en una casta de privilegiados y son inamovibles. O sea, eso enraiza con que se vuelven una clientela. Allí nadie los mueve y por eso ellos mueven cielo y tierra para permanecer y entran en el circuito de la clientela con las directivas universitarias y con los gobiernos regionales, que son los mandamases en los consejos superiores de las universidades regionales públicas. Y segundo, esos mismos privilegiados, esa misma casta, ese mismo circuito clientelar está absolutamente alejado de ir a los barrios, de generar conocimiento para las poblaciones, de que sus famosos papers o artículos pseudocientíficos que los escriben solo para
revistas indexadas que solo los leen las polillas en los anaqueles de las universidades. Esos profesores lo que están haciendo allí es nutrir su bolsillo con el incremento de su salario que proporcionan esos artículos, sin ir a las universidades, sin ir a los barrios, sin ir a la sociedad y sin aportarle a la sociedad. Eso no lo podemos desconocer, que la mayoría de los docentes universitarios están alejados de las luchas sociales y de proporcionar conocimiento, información, experiencia para el pueblo. Y a eso se deben las universidades públicas, a la sociedad, al pueblo. De modo que en eso tengo una discrepancia, apreciado Jairo Vladimir. Y para concatenar, yo no quiero dejar pasar todo lo que nos ha escrito por aquí, que lo he venido poniendo en los subtítulos, Julie Henao. Julie Henao está muy bien informada. Quiero que lo comentemos. Yo siempre le doy importancia a nuestros seguidores. Mire lo que escribe Julie. El problema es que en la universidad pública hay una brecha gigante entre los profesores de planta y los profesores ocasionales. Cierto, totalmente cierto. Y por eso hablo de que se convierte en una casta los nombrados. Yo recuerdo siempre la anécdota, siempre la refiero, de un profesor muy joven al que yo le tengo mucho aprecio, hace tiempo no lo veo, y una vez le pregunté, bueno, ¿y cómo estás? Ya estás vinculado a la universidad y tal, y me dijo, no, vinculado no, sembrado. O sea, el profesor de planta efectivamente es una planta, ¿no? Pero no por la planta física o por el asiento o por el cubículo, sino porque lo siembran. Y así me lo dijo, el profesor que aquí lo nombra, hermano, de ahí no lo mueve nadie y terminan ganándose unos honorarios altísimos. Por eso muchos prefieren trabajar hasta los 70, porque tienen ese privilegio, hasta los 70 años, no se pensionan a los 62, porque resulta mejor seguir devengando sus altísimos honorarios, salario, que la pensión. Dice, continúa diciendo, ya te doy la palabra, Vladimir, continúa diciendo Julie Henao, porque si es verdad que hay profesores, me perdonan si me demoro en la lectura, pero es que estoy ciego y las gafas ya no me sirven. Porque si es verdad que hay profesores que ganan más que un senador y no hacen absolutamente nada. Y lo más bello es que, lo voy a decir con sorna, es que no los vigilan. Tiene toda la razón. No los controlan, porque hay que respetar, con sorna también lo dice, la autonomía universitaria. Ese asunto de la autonomía universitaria se ha vuelto el San Benito para hacer y deshacer en las universidades públicas. Los profesores ocasionales, continúa diciendo ella, son precarizados de manera indigna, los profesores ocasionales. Y yo puedo dar testigo de eso, puedo dar testimonio de eso. Con lo que le pagan a un profesor de planta, le pueden pagar a una docena de ocasionales. Imagine la opinión de Julie, profesor. Continúa diciendo, y a los ocasionales sí se les controla y no se les vuelve a contratar si los estudiantes se quejan o si cambian el decano de turno. Tiene toda la razón, porque los profesores se vuelven esclavos de las malquerencias. Cuando hay un profesor, y usted lo sabe, riguroso, exigente, que no conecta con la pereza que muchas veces se presenta en las universidades, pues ahí tiene, hermano, lo evalúan negativamente y va para afuera. Y por eso es tan importante lo que planteabas, Jairo, de la estabilidad que proporciona este decreto. A mí me parece, dice Julie, muy bueno dignificar al profesor ocasional, pero encuentro necesario que controlen y vigilen a los profesores de planta. Esto lo debe decir ella, pues, desde la experiencia, ¿no? Continúa diciendo, las convocatorias siempre las hacen a la medida del profesor que dentro de la facultad quieren contratar. O sea, los contratos sastre, ¿no? Una convocatoria tipo sastre. Eso es una... Julie es muy honesta, Julie es muy honesta. Una podredumbre al interior de cada facultad. Y bueno, creo que por acá ha puesto más. Vamos a ver. Nos dice Julie, esos profesores que ganan más que un congresista son los que a la final deciden a qué profesores se van a vincular cuando se abren las plazas.
la universidad pública está bastante podrida por dentro. Un diagnóstico de alguien que percibimos, conoce muy bien el Sí, sistema sí, sí, de claro. educación pública que ha heredado el actual gobierno. Y termina diciendo, a ver, dice Yuli completamente con Luis Alfonso, dice más adelante, como ejemplo tenemos los contratos de la Facultad de Minas en la gobernación de Antioquia, ya ejemplos concretos, en los contratos de la Facultad de Minas con la gobernación de Antioquia. Y los contratos de la Universidad Nacional, ¿qué? También hay que tenerlo en cuenta allí. Julia agrega, son una clientela corrupta a la cual no le interesa el pueblo ni los estudiantes. Completamente de acuerdo, Julia. Ya los conozco, yo los conozco desde adentro. Muy bien. Excelente Pero aporte de yo Julia creo en que este programa. Jairo. Yuri tiene razón en muchas cosas de las que ha dicho, sin embargo, hay que aclarar otras también. Es decir, eh, primero, no sé cuántos serán, es decir, yo lancé ahí una hipótesis de profesores que superen o que ganen igual que un congresista. Yo vi la otra de la tabla que se lanzó de la Nacional y, por ejemplo, Manuel Quimpat-Arroyo se ganaba 48 millones mensuales en ese momento que Y no salió la hacía tabla. nada. Vivía de la vacuna. Eh, pero, claro, por supuesto, había publicado en Google Académico, tenía 25.000 citas, es decir, había publicado muchos artículos en revistas indexadas que también que tampoco hay que desmeritar, ¿no? Es una forma de ver el mundo y está bien en términos de las universidades. Entonces, digamos que hay de todo un poco, es decir, hay profesores que publican en redes sociales, que aportan, que hablan del conflicto armado, por ejemplo. Hay profesores que hacen experimentos interesantes en física, en agricultura orgánica. Es decir, no todo puede ser mirarse como que son profesores corruptos y burócratas. Por supuesto que los hay. No se discute, pues en algunas partes se ha dado esa parte, pero también ahí están nosotros, ¿no? Que producen y aportan al país y que escriben todo el tiempo y que investigan y que se meten a los territorios. Sobre la llegada a los territorios, Luis Alfonso, pues es algo generalizado. Profesionales de todo tipo no llegan a los territorios. La mayoría se han hecho, digamos, te voy a dar datos para que mires cómo es la concentración del conocimiento que yo tengo digamos, en lo que hice para el Congreso, donde decía cuántas universidades, por ejemplo, estaban en Bogotá. Es decir, mm, y creo que hay un dato por acá. Mire, el mayor número de universidades en Colombia se encuentran en Bogotá. Imagínate este dato. Tenemos Sí. 82, más o menos 82 universidades en Colombia, de los cuales, digamos, 7 públicas en Bogotá y 51 privadas. Es decir, son 89 universidades, 90 universidades, y ¿Cuántas 58 privadas? están en Bogotá. 58 están en Bogotá, 7 públicas y 51 privadas. En Bogotá. Y tenemos 89 universidades, privadas y públicas. Imagínate, es decir, el dato es asombroso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay Solo una 31 concentración, universidades están en el resto del territorio nacional. Solo 31. exacto, 7 públicas están en Bogotá y 25 están en el resto del país, más o menos. Y 31 Eh, del resto de universidades en el. y 51 privadas en Bogotá, digamos de 70 que haya ahora, 80, es decir, 50 privadas pueden estar en Bogotá, 40, 50, de 80 universidades privadas que hoy tengamos, 60, 70 privadas que hoy tengamos. Es decir, tenemos la concentración de universidades privadas en Bogotá y de universidades públicas en Bogotá. Es decir, tenemos 60 universidades en Bogotá. Centralismo rampante. Eso, eso que nos dice. Claro, que allá es donde están los mejores salarios, que allá donde está todo, que allá están los profesores taxi, que allá están los mayores ocasionales, allá está todo este dato que te estoy diciendo. Tenemos una concentración de conocimiento en Bogotá y universidades. Claro, entonces, por eso, cuando el gobierno dice abrir una sede en Suárez, eso es algo terriblemente transformador, o vamos a abrir algo en el Catatumbo, o vamos a ir por allá en el Meta, pues claro, por supuesto que es impactante porque pues no está, es decir, es decir, si todo está concentrado, si comparamos Bogotá, Medellín y Cali, y Bogotá te maneja casi la mitad o más de la mitad del porcentaje de universidades en Colombia, y Medellín un resto, y Cali el resto, y Barranquilla, y ya quedaron monopolizadas en esos cuatro
En esas 4 ciudades puede estar el 80-90% de las universidades en Colombia. Imagínate eso, por supuesto, hay en Popayán algunas, por allá hay en Pasto otras, en Buenaventura tal vez hay otras, pero la mayoría que están en las zonas alejadas son sedes de universidades nacionales, ¿de acuerdo? Entonces, hay grandes universidades, creo que hay 3 o 4 universidades nacionales gigantes. Hay una pública que es la UNAD que tiene 200.000 estudiantes que, pues, digamos, ha venido avanzando en cobertura. Por allá aparece el Minuto de Dios, por allá aparece la cooperativa. Es decir, hay una concentración en 4 universidades grandes y una de las universidades más grandes es la Nacional de Bogotá con 50.000 estudiantes, 60.000 estudiantes. Entonces, hay una concentración. Entonces, también hay una concentración de profesores. ¿Dónde están la mayoría de los profesores universitarios de Colombia? Pues en Bogotá. Entonces, eso también es otro problema estructural que intenta remediar en parte el decreto. Es decir, nombremos a todos los profesores. Claro, pero quienes se van a beneficiar son la mayoría de profesores que están en Bogotá. Entonces, pero así pasa con todo en lo académico y profesional, Luis Mena. Tú en los territorios indígenas, por ejemplo, no te encuentras a nadie. Cuando yo voy de visita a territorios indígenas, yo no me encuentro antropólogos ni sociólogos que son los que tienen que ver con mi campo, y mucho menos médicos, es decir, enfermeros, es decir, ahorita que hay unas brigadas que se están haciendo, es como romper, Luis, esa estructura de la concentración del conocimiento Pero para que haya porque en ir los al territorios. Y eso le territorio, toca al gobierno, eso no es porque ir fácil. porque ir al territorio es complejo, es difícil, es lejos, es en el bosque, en la montaña, al lado del río, es con Claro, comunidades. claro, Sí claro. no, ahí sí no, no. Lo Aquí chévere no. es coger el carrito y llegar y estacionar en el parqueadero de la gran universidad y ganarme un poco de plata si soy nombrado, o sea, estoy sembrado. Esas son las realidades, querido Jairo, pero muy Eh, importante. ¿Y qué otro contenido tiene este importante decreto que esperamos pues sea estudiado a fondo el 0391 del 1 de abril de 2025? Muy bien, creo que en términos de profesores universitarios, pero también se logra la estabilidad con los administrativos. Pero los administrativos, digamos, mal que bien les ha ido mejor que a nosotros. Es decir, los administrativos les va mejor. Son más nombrados, menos carga de trabajo, les pagan salarios completos. A cambio, pues aquí tenemos el hora cátedra, que es una situación terrible. Entonces, digamos que el decreto es magnífico, es un gran avance, hay que defenderlo, hay que, digamos, reivindicarlo. Creo que las universidades pues están pensando el profesorado, eso es muy importante, Luis Alfonso. Creo que hay una comunidad académica que está diciendo hay que proteger al profesorado, hay que apoyarlo, hay que sacarlo adelante. Las universidades están en eso. Creo que quieren nombrar, aunque por ejemplo el Rectoría Nacional dijo que no van a alcanzar para todos, bueno, o las universidades públicas han venido diciendo, no alcanza para todos, pero vamos a hacer el esfuerzo por nombrarlos a la mayoría, y eso ya es importante, hay una voluntad. Se dieron cuenta a partir de este decreto que el profesor universitario había sido precarizado por décadas y que hoy en día pues ya podemos darle una dignificación si se lleva a cabo el decreto. Y creo que hay una voluntad, es decir, creo que hay voluntad de las universidades, creo que el gobierno también quiere dar algunos recursos para que eso se lleve a cabo. Entonces digamos que hemos avanzado paulatinamente en esa parte, esperamos los proyectos de los consejos superiores, cómo van a quedar, cómo va a ser la vinculación del profesorado. Y claro, se rompe con solamente los privilegios para el profesor de planta, sino que vamos a tener también profesores, digamos, con estabilidad laboral que no han sido de planta, o que pasan a ser en parte de planta, porque tampoco es todo de planta, pasan a ser en parte de planta, y donde vamos a tener una gran, pues mira lo importante de esto, Luis, le va a dar una gran productividad a los profes, porque les van a pagar por publicar como a los de planta, entonces esos profesores van a incentivar y van a hacer que los de planta no se queden tan plantados, sino que también comienzan a pensarse la sociedad, a Bien participar, a reunirse sembrados. con la gente. Entonces ahí los vamos a empujar a ellos también, ¿no? Es decir, que mire, Hay que llevar la ustedes no son universidad los únicos, y ustedes no tanto, son los únicos que piensan. sí, tanto joven profesor universitario y ya plantado, empezando a echar barriga. No, Y y esos lo que decía Jun profesores es deberían verdad, estar en el barrio. muchos concursos amañados, y eso lo sabemos, ¿no? Y Muchas grandes prácticas que a negocios. veces, Recuerde todo lo que eh, denunció aquí Boris Salazar, el profesor, por decano ejemplo, de Economía de la Universidad del Valle, de lo que ocurría con los grandes negociados en la anterior dirección de la Universidad Nacional en Bogotá. Por eso se aferraban y hasta maniobraron con dirigentes sindicales y con dirigentes estudiantiles para seguir sembrados en la dirección de la Universidad Nacional. Recuerde eso, Jairo. Bueno, muy bien, muy entonces digamos que bueno, interesante. sí, eso Excelente, creo que excelente, pues
estos planteamientos porque nos están mostrando una dinámica muy importante que se da en este gobierno que a pesar de todos los obstáculos, porque en el ámbito universitario también le han interpuesto todos los obstáculos habidos y por Sí. haber, sobre todo ahora que llegó este joven ministro. Y por acá Yuli, que nos siguió haciendo sus comentarios muy interesantes, nos dice, una vez al profesor de plantas se le nombra, se les olvida de dónde viene su salario y desprecian al pueblo. No, ojo con eso. Tiene toda la razón. Esos mismos profesores Primero, desprecian este gobierno ahora. también, Así es. también hay que hacer una claridad que no todos, es decir, ella estigmatiza a todo el profesorado y parte del profesorado universitario, inclusive de planta, apoyó al gobierno y ha participado en los procesos, por ejemplo, los que están afiliados a ASPU, ¿no? Han venido trabajando, hay otros que no están afiliados, pero que lo hacen individualmente y comienzan a construir crítica desde el aula, entonces no podemos decir que son todos, ¿no? Es decir, sí, Sí, tienes razón, obviamente. los hay, los hay, es decir, No que son todos. marcan hacia la Pero derecha. sí son Por muchos, ¿no? ejemplo, No, sí son te voy a dar muchos. un ejemplo. Yo conozco Mira, acaba de convocarse la creación de la Facultad de Ciencias Sociales hace un par de meses en la Universidad Nacional sede Manizales. Y entonces se votaba ante el profesorado y lograron 42 votos a favor porque tienen el apoyo del gobierno. Y hubo como 20 o 30 que no, que porque eran línea del rector actual, entonces que ellos no iban a votar un proyecto de la línea del rector actual en la nacional, cuando lo que se qué horror, pretende es crear ¿no? conocimiento, ¿no? Qué Y se horror. opusieron, se salieron del salón, pero, sin embargo los 42 lograron que avanzara y la facultad se va a abrir. Entonces uno se pregunta cómo es posible que uno como profesor esté en contra de la apertura de una facultad, es decir, en un país que no tiene la posibilidad, como lo vimos ahora, de conocimiento para la gente, sino que está concentrado en la capital. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Entonces, pero bueno, la mayoría fueron profesores que apoyaron la creación de la facultad. Y eso nos dice cómo estamos, ¿no? Es decir, ahí nos dice un diagnóstico, bueno, todavía hay profesores en contra, hay profesores a favor, entonces, y hay un porcentaje que sigue estando como al lado del cambio. Y Muy sobre bien. eso quiero decir y aprovechar este medio antes de irnos, Luis, para dos cosas. Se ha planteado por parte del gobierno la ampliación de cupos universitarios. Y yo lo dije en un programa anterior, pero quiero que lo repita porque creo que a veces no se escucha y creo que a ti te escuchan mucho estos sectores del gobierno. Y es que los cupos de las universidades, el mismo ministerio tiene la posibilidad de ampliarlos. Es decir, que la universidad pública amplíe sus cupos, digamos que, entonces viene y mire esta discusión que viene y que estoy de acuerdo con un rector de, por ejemplo, en una que decía lo siguiente, ¿por qué razón, mira lo interesante, Luis, ¿por qué razón tenemos que pedir un IFES exigente para que la gente entre a la universidad pública? ¿Por qué Exacto. razón tenemos que hacerle un examen de entrada a la universidad pública? Y Claro. se lo dijo y se lo dijo en un foro delante del rector del que fuera rector de la Universidad del Valle de Galván, le dijo, ¿por qué razón tenemos que? Un La directora filtro del diario Occidente dijo, segregador. mire, a mí en la del Valle me despreciaron, yo no entré. Entonces yo digo, ¿por qué razón? Y yo ahorita soy la directora del diario Occidente, un foro que hace 3 días, Luis Mena. Entonces, y ahí estuvimos. Y entonces yo digo, tiene razón el rector de la UNAD. Y estaba en Galván ahí sentado. Usted puede hablar de que la universidad pública es y lo otro, pero ¿qué? Siguen formando élites cuando no logran que acceda todo el pueblo a la universidad pública. Es decir, no, es que si usted no gana el examen no puede entrar. Y se Ajá. pierden talento, Luis, porque hay gente que a lo mejor no es buena para un examen de estado, pero es buena en la creatividad, es buena en la comunicación, es buena en el arte, es buena en la medicina, que sabemos, y se vuelven genios. Pero cuando lo impedimos, estamos dañando a los genios. Entonces, los posibles genios, que además vienen de sectores populares. ¿Por qué? Y es claro lo siguiente, Luis. La mayoría de los IFES altos son de colegios privados. Los colegios públicos, pocos tienen menos IFES. Entonces, le estamos dejando al sector popular. Entonces, primer punto que yo creo que se debe pensar es que la universidad pública deje de categorizar quiénes entran y quiénes no entran. ¿Cómo es posible que la Universidad Nacional en la última convocatoria se presentaron 36.000 estudiantes, 30.000 estudiantes y escogen 6.000 y quedan 24.000 por fuera? Ya lo había dicho aquí precisamente Luis Mena, esto no puede ser. Abramos los cupos de la universidad pública para que entre todo el mundo y no pongamos esos exámenes de estado tan terribles que a la gente le da miedo entrar, Luis Mena. Me acuerdo en mi época, también me pasó. Nos presentamos 1.500 para medicina y escogían 90. Y estoy seguro que a los 90 muchos eran hijos de médicos. Entonces, claro, Tienen un privilegio ahí, ¿no? De entrada. claro, entonces democraticemos el conocimiento, que entre todo el mundo, que no pongamos exámenes, que entre la gente, es decir, ampliemos la cobertura. Las universidades pueden y el ministro puede ordenarlo. Y en la privada igual,
también democraticemos la entrada de los estudiantes, que sea democrático, que entren los que puedan y que además les va a beneficiar porque van a tener muchos estudiantes. Y eso el ministerio lo tiene en sus manos, Luis. Si el ministerio da la orden de que amplíen cupos, se amplían los cupos y logra, pero lejos el límite de los 500.000. Pero eso ya depende de la voluntad del ministerio ante las universidades. Decirla que abran los cupos y que no sean los exámenes de Estado los que nos digan quién entra, quién no entra a la universidad, Luis. Eso no puede ser en pleno siglo XXI, nosotros todavía diciendo que la gente entra, la que mejor presenta un examen de Estado o la que gane el examen de la del Valle para poder entrar. Eso no puede, o la nacional. En siglo XXI, eso no puede ser. La universidad tiene que ser democrática, pluralista, amplia, que entre todo el que quiera. Recuerdo en la época de lucha estudiantil en nuestra, yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de Secundaria a finales de los 70, usted no había nacido. Y luego estuve participando en las luchas estudiantiles de la Universidad del Valle, donde estudié. Yo me presenté, una anécdota aquí, con todo respeto por personalizar, yo me presenté a historia porque decían que el puntaje era menor que el de comunicación social. Y que a comunicación, esa era la carrera de moda, ¿no? Imagínate tanto tiempo que ha pasado, finales de los 90, de los 70, pasado 45, 46 años. Y decían que esa era la carrera de moda. Eran la primera, la segunda, la tercera promoción. Eso se presenta a todo el mundo, hizo una competencia como en medicina. Entonces yo humildemente dije, no, pues le apunto a una a la que no se presenta a nadie, no porque no sea importante y no porque me gusta, la quiero, la historia, pero tiene menos competencia, entre comillas. Y saqué el puntaje para comunicación social. Además, pues el de historia. Así que al año siguiente me tocó volverme a presentar al examen de la universidad y volví a quedar en comunicación social. Me quedé con 2 carreras. Pero bueno, eso es historia personal, historia de hace mucho tiempo. Y eso es lo que ocurre. El presidente Gustavo Petro denunció precisamente en el antepasado Consejo de Ministros, sobre los que vamos a hablar ahorita para cerrar nuestra entrevista, que cuando invitó al ministro de Educación a explicarle a los colombianos los planes en materia educativa, y le hizo un llamado a la Universidad Nacional: dejen de hacer esos filtros y de convertir en elitista a la Universidad Nacional. Es decir, con un salto, todo lo que es planteado, ¿no? Dejen, señores de la Universidad Nacional, están creando una universidad elitista, otra universidad elitista. Y entonces me acuerdo, por eso traje alusión las viejas luchas sociales. Nosotros planteábamos en nuestra época la lucha por una universidad democrática, pluralista y de masas, educación democrática y de masas. Imagínate lo viejo de esa consigna, que solo ahora se está tratando de llevar a la práctica. De modo que esas son las luchas históricas. ¿Ah? El presidente llamó a un salto universitario, que hicieran el salto, que lograran hacer el salto para que entrara la gente, ¿no? Que entre la gente, que entre la mayor cantidad de gente. Eso es lo democrático, eso es lo pluralista, no hacer ese filtro y esa selección, ¿no? Que además, como estás diciendo, como lo acabas de decir, pues imagínate, en los colegios privados donde tienen mejores condiciones, van mejor alimentados, tienen profesores relativamente mejor pagos, etcétera, son bilingües o trilingües, ¿no? Nos llevan esa enorme ventaja. Nosotros somos de la generación de la frustración en los idiomas. No pudimos aprender un idioma como lo ha el presidente Gustavo Petro, ¿no? Y esa dificultad se presenta no solo para los empleos, sino también, por ejemplo, para una maestría es una exigencia manejar otro idioma, y mucho más para un doctorado. De modo que interesante esta discusión, querido Jairo, pero quiero terminar esta entrevista preguntándote tu opinión acerca de esto. Presidente amordazado, el presidente censurado por la oligarquía representada en el Consejo de Estado, que, como lo expliqué en la emisión anterior, es un órgano judicial, no es un órgano de gobierno, como su nombre lo podría conducir digamos, a creer otra cosa. El Consejo de Estado es un órgano judicial, es uno de los altos tribunales. En la Constitución de 1991 se crearon 5 jurisdicciones. La ordinaria, cuyo máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia.
La constitucional, cuyo máximo tribunal es la Corte Constitucional y bueno, debajo están los jueces administrativos. La jurisdicción indígena, que reconoce la autonomía de las comunidades indígenas para administrar su propia justicia. La jurisdicción de paz, que no es, no es ni la JED ni la de la justicia de paz de Uribe, que son otras dos jurisdicciones, sino la jurisdicción de los jueces de paz y los jueces de reconsideración, que son la segunda instancia de los jueces de paz, que son los únicos que se eligen popularmente, pero porque funcionan solo para las comunas. Y la jurisdicción administrativa, cuyo máximo tribunal es el Consejo de Estado. Ahí, esas son las 5 jurisdicciones. Después nacieron otra, la de la jurisdicción de paz del proceso de Uribe con los paras y la JEP del proceso del Estado con las FARC. Bueno, pero entonces ahora demandaron mediante acción de tutela ante el Consejo de Estado al presidente Petro para amordazarlo. Y el Consejo de Estado, que es un órgano muy godo, en mi opinión, muy conservador, muy recalcitrantemente golpista, pues le dio la razón a los tutelantes. Por ahí Gustavo Bolívar ha puesto a circular un trino en el que denuncia quiénes son los que tutelan. Y bueno, le dieron la razón a estos señores, al uribismo, a los canales privados, y entonces cercenan la libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución, la almendra del derecho constitucional de información y expresión y de libertad de opinión. La almendra constitucional de ese derecho, al que también tiene derecho el presidente, es el artículo 20 de la Carta Política. Los invito a que lo lean, es muy cortico y establece los derechos de libertad de información y expresión en Colombia. Se lo están violando al presidente de la República. Pero además de eso, están violando la ley 182, que faculta al presidente de la República para hacer alocuciones y transmisiones en directo por todos los canales de televisión públicos o privados. Pues el Consejo de Estado ya decidió que no, que el presidente de la República, imagínese usted, no lo puede hacer sino por señal Colombia y señal institucional. Ni RCN, ni Caracol, ni el Canal 1, que es público, pero un señor que traiciona al gobierno siendo ministro de las comunicaciones del Mintix, el señor Mauricio Liscano, se lo concesionó a un pulpo extranjero, al pulpo del grupo Prisa de España, que es el dueño de Caracol Radio, y ellos están haciendo ahora televisión en el Canal 1 y tampoco se pueden transmitir por los canales regionales que están en manos de los gobernadores uribistas de los departamentos en los que hay como 8, 10, 12 canales regionales. Imagínense la cortapisa, imagínense la censura. Por eso el presidente Gustavo Petro ha denunciado esto como un golpe. Así lo denunció en un reciente trino. ¿Qué opina? ¿Cuál es tu análisis, Jairo, sobre la censura al presidente Petro? Mira, pues a ver, hablando de historia, Luis, yo recuerdo que era un niño cuando Turbay Ayala, y pues Turbay Ayala hablaba por televisión y sonaba el himno nacional y tocaba escucharlo. Y ahí en adelante todos los presidentes, ¿no? Es decir, Entonces se habían Virgilio nacido Barco, cuando estaba el líder estudiantil. Eliserio Betancourt. Pero, yo era un bebé pues ahí en esa época, entonces, pero yo me acuerdo que es en blanco y negro y salía el presidente a hablar. Entonces, y siempre han hablado, y yo hasta hoy vengo a mirar que alguien pone una tutela para evitar que el presidente hable. Por los medios nacionales, imagínense escuchar a Turbay Ayala, imagínate eso, Luis Alfonso. Y después viene Virgilio Barco, Elisario Betancourt, y todos y César Gaviria más recientemente, todos han hablado cuando han querido, interrumpen todo y colocan el himno nacional y arranca la intervención del presidente. Y a Uribe, por ejemplo, nos tocó aguantarlo 8 años, a Duque otros 4, es decir, entre conservadores y centro Uribe democráticos todos los 12 años. sábados transmitía sus consejos, ¿no? Comunitarios. Todos los Claro, sábados. todos los sábados, 12 años aguantándonos a Uribe y a Duque, imagínense que solamente esos dos presidentes. Entonces, conservadores de derecha, con sus ideas, y nos tocaba, digamos, y ninguno de los sectores que no nos gustaba, pues poníamos una tutela, ¿no? Es decir, pues, ¿qué hacemos? Es el presidente, es el elegido, es de derecha, pues uno salía y se iba o cambiaba el canal. Más recientemente con Uribe y con Duque cambiaba porque ahorita tenemos canales por todas partes. Pero imagínate tú, es decir, que yo quedé sorprendido
que a nosotros nos toca aguantarnos todos esos presidentes, pues, mira, a veces los escuchábamos a ver qué decían, ¿no? A veces salíamos y nos íbamos porque era lo misma repetidera. Y lo crítico fue lo del presidente Duque, que allí Gabriel, el representante, el congresista Gabriel, La pandemia. digamos, tenía el número de 200 programas del presidente Duque, todos los días, hermano, a las 6 de la tarde en pandemia. Uno bien mal en la pandemia, encerrado, y le toca escuchar a Duque todos los días. El Pero programa de los nadie 7 hizo, enanitos, ¿no? De los 7 enanitos. claro, nadie dijo nada, nos aguantamos, les tocaba, lo cambiamos de canal, y ahora apareció gente diciendo que no se aguantaban al presidente. Lo peor, Luis Alfonso, con 5 programas, tal vez 6 programas. Seis, van Entonces ya no 6. me lo No todos han aguanto. sido transmitidos por los canales privados, solo 2. 6 programas, entonces interrumpimos la señal Colombia, la señal privada, y entonces no, es un desastre porque no podemos aguantar. Y nosotros nos aguantamos a Duque por todos los canales, 200 intervenciones, 200 días contra 6, no puede ser. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, con esta reflexión de ejemplo, Luis Mena? Que no hay, primero, derecho a la igualdad, es decir, todo presidente tiene derecho a sus canales. Interrumpe. ¿Cada cuánto se conseja de ministros? Cada 8 días, por favor. Usted verá si se lo ve o no se lo ve. Y ahora hay una mayor posibilidad. Usted tiene redes sociales, pero también tiene 200 canales por casa. En la mayoría de las ciudades colombianas, todos tenemos 200 canales o 100 canales por casa. Ya no eran como antes. Que imagínense que en la época de Virgilio Barco, Elisario, eran 3 canales y los tres los interrumpían. Ahorita usted tiene 150 más para ver lo que quiera. Es decir, imagínate lo que tienes la opción. Antes no existía esa opción. Sin embargo, se veía. Entonces, de hecho, la igualdad histórica es que el presidente transmita sus consejos de ministros. Es decir, y además porque estaría en contra de la Constitución. Quitarle a un presidente que intervenga ante la ciudadanía es como, a ver, es vulnerar el derecho mínimo básico constitucional de lo que es un presidente. Un presidente es la máxima autoridad de un Estado en cualquier parte del mundo y puede hablar lo que quiera y puede hablar los días que quiera. En el mundo, Luis Mena, en el mundo, el presidente iraní, el presidente chino, Trump, ellos pueden interrumpir cuando quieran. Sería, si esto sigue, sería un ejemplo mundial de cómo una jurisprudencia interrumpe a un presidente en sus intervenciones. Sería un referente mundial y muy triste y muy negativo, porque a nadie, a ningún presidente en el mundo se le ha impedido hablar en sus consejos de ministros, en sus reuniones, en sus intervenciones judicialmente. Sería un referente terrible, además, y antidemocrático. Sería inconstitucional, sería en contra del derecho internacional, sería antidemocrático. Esperemos que, para mí no es una decisión definitiva, para mí hay una apelación que va a ser pensada a los magistrados, puede que sean conservadores, lo que sea, pero el derecho ante todo, ¿no? Tiene una básica, unos límites mínimos, y es que hay que, por lo menos, garantizar lo que diga un presidente, no importa que sea, es decir, de derecha, de izquierda, sino que hable, o de centro, de todo tenemos en el mundo, 200 presidentes de Luis Mena, Pero y todos a sabemos. ninguno se le impide hablar en un medio nacional, a ninguno. Es decir, entonces uno no cree esta vaina, es decir, le Pero parece ha caer a quedado, los ha quedado cabellos. al descubierto el talante golpista, es mi posición, del Consejo de Estado. Son los más retrógrados y reaccionarios, los más godos de todos los magistrados están en el Consejo de Estado y por eso todas las tutelas van a dar allá. ¿No te has dado cuenta de eso? Y el Consejo de Estado le Claro. ha tumbado más de 30 normas al presidente. El Consejo de Estado es golpista y no ha dejado gobernar al presidente. Mira lo que Bueno, dice Gustavo Petro en su último trino. Hemos visto en los últimos días hechos sin precedentes como reacción a nuestra política de paz y de transformación de la justicia. Entre otras cosas, por ahí anda rondando una noticia de mucha importancia, ¿no? En materia de orden público. Son 2 intentos desesperados por ocultar la verdad. Una es la censura a la transmisión del derecho presidencial de alocución al país. Es en realidad un golpe de Estado. O con eso, dice el presidente. Esa censura es un golpe de Estado que borra artículos fundamentales de la Constitución y la ley, como que el espectro electromagnético no es propiedad privada, aquí lo explicamos. El espacio, o es propiedad sea, privada. todas las ondas hertzianas que circulan por el espacio son propiedad del Estado y los señores El de Estado. RCN, Caracol, etcétera, etcétera, se apropiaron de ellas. Vaya, vaya, es la expropiación privada del espacio público. Sino pública e inenajenable. El espacio electromagnético no es propiedad privada, sino público e inenajenable. O sea, no se puede vender, no se puede feriar, no se puede entregar.
El otro asunto es la develación de cómo decenas de billones de pesos que van a la salud del pueblo se acaparan, matando más colombianos que la violencia misma, para el peculio, el presupuesto o el bolsillo de unas familias, pecunio, de unas familias del poder y de la política. Gravísimo, pues ya sabemos cuáles son esas familias, ¿no? Unos que tienen familias que tienen columnas en el periódico El Tiempo, dueños de numerosas empresas, dueños de partidos políticos corruptos, etcétera, etcétera. Y voy a leer solo el segundo párrafo porque es un trino largo, invito a que lo vean en X, en la cuenta en X del presidente. Una de las conclusiones, a ver, dice el presidente, una de las conclusiones a las que he llegado en mi experiencia personal como el único presidente de izquierda que ha podido llegar vivo a la presidencia por el voto popular es ver en directo la construcción de un régimen de corrupción de facto que gobierna en la realidad en lucha permanente con nuestro gobierno elegido popularmente. Este régimen de corrupción no tiene ningún fundamento en el voto libre de los ciudadanos ni en la constitución del país. El régimen de corrupción es ilegítimo y se transforma en una tiranía que ha cooptado hasta a las guerrillas más radicales del país. ¿Qué tal eso? Y dice el presidente, el régimen de corrupción tiene como objetivo la captura de decenas de billones de pesos del presupuesto nacional que queda atrapado en el beneficio particular de unas cuantas personas. Este hecho que ha enriquecido sobremanera a 5 personas y que nos coloca en los países de mayor desigualdad social es la verdadera fuente del narcotráfico que se cobija desde el Estado mismo y necesita de la mayor impunidad posible. Bien, y continúa. Más adelante dice, esa impunidad se construye con la muerte de miles de ciudadanos asesinados directamente desde el Estado y por estructuras judiciales y policiales completamente estructuradas por las mafias de la corrupción. Las leyes las hacen los corruptos. La prensa, cuyo objetivo es develar este régimen, develar este régimen, está cooptada por el mismo régimen de corrupción a partir de su captura por los grandes capitales. Estos grandes capitales no son producto de las ganancias producidas, sino de las capturas ilícitas del erario público y de las operaciones oscuras. Y continúa el trino que les recomiendo lo lean en la cuenta en X del presidente Gustavo Petro. Muy esclarecedor, ¿no? Para terminar nuestro diálogo, Jairo. Yo te diría que la sentencia del Consejo de Estado no supera el control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene inclusive una oficina de libertad de prensa, pero si va a la Corte Interamericana, vuelve y les gana el presidente Gustavo Petro como le ganó al procurador y al Consejo de Estado en su época por la elección popular que fue interrumpida de él como alcalde de Bogotá. Y digamos que aquí también, aquí hay una exageración por parte del Consejo de Estado en su decisión, es equivocada. Entonces, digamos que va en contra, vuelvo y repito, va en contra de cualquier situación. Es decir, tú no puedes llegar y decirle al presidente de China que no hable por los medios, o a Trump, o qué sé yo, a los presidentes latinoamericanos, a Claudia Sheinbaum, o a Lula da Silva, que no puede hablar por los medios. Por eso te digo que es algo insólito y yo creo que va a ser anecdotario, Luis. Yo aspiro a que sea anecdotario porque da vergüenza esa decisión en contra de un presidente que, como tú has dicho, el espectro es público, el electromagnético es público, quienes dan los canales es el Estado, quien supervisa lo que se da en los medios es el Estado. Entonces, para que ahorita digan de que se está interrumpiendo el derecho a un canal, no, digamos que el consejo es una vez a la semana, no hay problema, usted como teleaudiente puede, o digamos una persona que ve a los medios, pues puede hacer lo que quiera, puede ir a las redes sociales, puede ver canales como quiera, si no quiere ver al presidente. En nuestra época no nos tocaba ver a Turbay Ayala. Bueno, yo era un bebé, nos tocaba ver a Vigilio Barco y a Elisario Betancourt. Entonces eras un bebé prodigio, porque los bebés no ven transmisiones de presidentes. Bueno. Los bebés siempre vemos televisión en esa época, Luis Mena, y usted es comunicador porque cuando era bebé veía algo de televisión. A lo mejor veía la Vuelta a Colombia o cosas así, pero veía algo. Entonces, sí, y la narraba con micrófonos que yo mismo inventaba. Bueno. Bueno, ¿sí ve? Ajá. Bueno, Jairo, muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Ha sido muy agradable, muy ilustrativa esta entrevista, que más que entrevista ha sido un diálogo siempre cordial, siempre nutrido de argumentos
y de planteamientos interesantes desde tu óptica y también, No, bueno, hoy nosotros. como estamos en Semana Santa, fueron varios los anécdotas importantes, ¿no? Que también ayudan. Así es. Y bueno, me quedo con lo último, ¿no? Ese fallo del Consejo de Estado no aguanta ningún control de convencionalidad del Sistema Mencionarle. Interamericano de Derechos Exacto. Humanos. Eso es definitivo, eso es definitivo. Y hacia allá tendrá que dirigirse la denuncia. Ojo. Bueno, y si no la hacen, yo creo que esa es una tarea suya, Vladimir, que Bueno, maneja eso, presentar tenemos esa muchas denuncia tareas, tenemos muchas tareas. interamericana. Muchas gracias, Vladimir, Jairo Vladimir Llano, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Mucho gusto, Luis Mena, y seguiremos hablando de muchos temas en común y reflexionando para que nuestra gente, nuestra sociedad, nuestro público, digamos, siga avanzando en el país que queremos. Y en la próxima hablamos de la consulta popular. Muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente a Jairo por acompañarnos hoy en Periodismo Libre.